Vamos a cubrir el tema de tromboembolia pulmonar o embolismo pulmonar en las arterias pulmonares. Recuerden que en el caso de la circulación pulmonar, las arterias son las que llevan la sangre venosa. Respecto a la trombosis, no sé si recuerden la tríada de la fisiopatología de las trombosis o algo que también es conocida como tríada de Virchow. Esta triada nos dice que la hipercoagulabilidad, la lesión endotelial y la estasis sanguínea son factores que contribuyen a la formación de trombos. Desgraciadamente, estas entidades juntas o por sí solas son relativamente frecuentes en el ambiente clínico. El embolismo en las arterias pulmonares usualmente es causado en pacientes con estados hipercoagulables, ya sea por trombofilias genéticas o idiopáticas, en el embarazo, en pacientes con cáncer, que por sí mismo es un estado hipercoagulable, y estos pacientes con cáncer a veces cursan con algo que se llama síndrome tromboflevítico de Trousseau. También existen los pacientes posquirúrgicos que permanecen inmóviles y de hecho este riesgo de hipercoagulabilidad y trombosis, así como estasis, es una de las razones por las cuales se recomienda que los pacientes posoperados logren movilización lo más pronto posible. Es frecuente que se formen trombos en el sistema venoso profundo de los miembros pélvicos y estos embolicen hacia el corazón derecho, y también que los trombos se formen en el corazón derecho, por ejemplo, en el caso de la fibrilación auricular. Estos trombos finalmente migran hacia la circulación pulmonar arterial. En los pacientes que presentan embolismo pulmonar es común que tengan los criterios de riesgo mencionados y desarrollen hipoxemia, taquicardia, dolor torácico, tos, etc. Si clínicamente se sospecha TEP o tromboembolia pulmonar, se hacen estudios paraclínicos como electrocardiograma, en donde observamos taquicardia o hallazgos en relación con sobrecarga cardíaca derecha, como esto que se conoce como el S1Q3T3, que no solo es exclusivo de tromboembolia pulmonar, pero bueno, se refiere a que en el lead 1 hay sondas S profundas y en el lead 3 hay sondas Q profundas y T invertidas. En la gasometría encontrarán datos de hipoxemia y sus situaciones compensadoras. Los laboratorios muestran una elevación de los productos de degradación de la fibrina, como dímero D, o elevación de enzimas, como la troponina. En teoría, la radiografía de tórax nos puede también servir como estudio paraclínico, sin embargo, puede llegar a ser inespecífica, como vamos a ver en unos momentos. Ya verán toda la porción clínica de la tromboembolia pulmonar en sus asignaturas correspondientes, pero vean cómo usualmente, para calcular el riesgo que tiene un paciente con sospecha de tromboembolia pulmonar para hacer este diagnóstico, utilizamos estos criterios que se llaman criterios de Wells. De acuerdo al puntaje que se obtiene, se decide en qué pacientes se debe realizar una toma sanguínea de dímero D y en quienes hay que realizar una angiotac. La angiotac es el gold standard para detección de TEP. Gold standard, recuerden que se refiere a que un estudio es muy sensible y muy específico. Angiotac se refiere a un TAC de tórax con medio de contraste, la cual se realiza a tiempos muy tempranos, prácticamente segundos después de haber inyectado el medio de contraste. Y esto lo hacemos para poder identificar de forma óptima los trombos en los vasos pulmonares. Los hallazgos radiológicos en la radiografía son múltiples. Frecuentemente, la radiografía de tórax en pacientes con TEP es normal. En una porción limitada de pacientes podemos observar los siguientes hallazgos. El hallazgo radiológico más frecuente es el derrame pleural, la elevación de un hemidiafragma, que nos hablaría de una disminución de volumen pulmonar, o también es frecuente observar atelectasias subsegmentarias, que recuerden que veíamos como opacidades lineales, o aquí estamos viendo una pequeña. Podemos observar también cambios en las arterias pulmonares, ya que debido a la trombosis va a empezar a haber cambios por sobrecarga cardíaca derecha. Recuerden que el tracto de salida de las cámaras cardíacas derechas pues es la arteria pulmonar. Por lo tanto, observamos estos cambios en arterias pulmonares, principalmente en el botón de la pulmonar, como vemos aquí, y en la arteria pulmonar interlobar descendente derecha. Estas incrementan de tamaño, reflejado como un botón de la pulmonar incrementado, o tienen este aspecto muy grueso y amputado. Al crecimiento del botón de la pulmonar le llamamos signo de Fleischner, y al ensanchamiento en forma de salchicha de esta arteria pulmonar interlobar descendente derecha le llamamos signo de Paya. El signo de la joroba de Hampton se refiere a esta opacidad en cuña
cuya base es cóncava, vean cómo la vemos así, y usualmente está en relación con infartos pulmonares, casi siempre presente hacia las bases pulmonares, entonces veríamos algo así también. Sin embargo, la lesión clásica pues es esta, como donde está la C. Otro hallazgo es el signo de Westermarck, que se refiere a regiones en donde disminuye el intercambio de gases debido a la disminución en perfusión, y podemos observarlo como un aumento de radiolucidez difuso. Recuerden que los vasos pulmonares le confieren densidad al parénquima pulmonar, por lo cual si existe isquemia de estos vasos disminuyen de calibre y confieren una disminución de la densidad del parénquima afectado. Por lo tanto, vemos el parénquima con una mayor radiolucidez, o sea, más negro, como serían estas dos pequeñas secciones ahí. Mientras aquí estamos viendo nuevamente el signo de Fleischner de este lado y el signo de Paya con el engrosamiento de la arteria interlobar descendente derecha. En caso de que veamos crecimiento de las cavidades derechas, sobre todo de la aurícula derecha, que es más fácil de ver en una radiografía, ya estaríamos hablando de trombosis crónicas o de trombosis masivas. Como les comenté, el gold standard diagnóstico es la angiotac, ya que vean sus altos niveles de sensibilidad y especificidad con un estudio bien hecho. Lo que observamos es el trombo dentro de las arterias pulmonares que se ven como defectos de llenado. ¿Qué es esto? Recuerden que cuando nosotros inyectamos contraste intravenoso, el contraste se va a los vasos y les da un aspecto denso o blanco, como vemos aquí. Si hay un trombo en ese vaso, el trombo va a impedir que se llene de contraste en esa región. Entonces, en lugar de ver el vaso completamente hiperdenso o blanco, digamos que se vería algo así, si hay un trombo, pues vemos un defecto de llenado de esta manera. Esto es el trombo. Igualmente aquí, ese pequeño puntito, este trombo que inclusive está en la arteria derecha, arteria pulmonar derecha e izquierda, y corresponde a un trombo en silla de montar. Aquí vemos bastantes trombos en la rama descendente izquierda, aquí en la rama ascendente y descendente derecha, trombos más distales del lado derecho, y aquí un trombo en la arteria pulmonar derecha. Prácticamente lo que deben de saber ustedes es cuáles son los hallazgos más comunes en una radiografía, cuando es posible observarlos, y el hecho que el estudio de elección es la angiotac de tórax. El embarazo como tal es un estado procoagulante, ya que en el mismo se generan factores específicos para tratar de evitar las hemorragias peri y posparto. Mencionamos que era un factor de riesgo para TEP. El estudio de elección dijimos que el angiotac, pero recuerden que queremos evitar grandes dosis de radiación en estas pacientes por los efectos estocásticos de la radiación. Los efectos determinísticos realmente no nos preocuparían con una angiotac. A pesar de esto, un estudio útil en el embarazo es la gammagrafía pulmonar de perfusión y ventilación. El estudio es muy sensible pero con baja especificidad. Esto quiere decir que detecta quienes probablemente tienen TEP, pero no nos confirman que realmente tengan TEP. En este tipo de estudio no se usa medio de contraste, sino radionucleidos y marcadores para valorar la hematosis o intercambio de gases y la perfusión pulmonar. Lo que buscamos cuando sospechamos TEP es ver en qué pacientes existen regiones en donde esté alterada la perfusión pero esté conservada la ventilación. Vamos a ver este ejemplo. Primero vamos a hacer que la paciente inhale un gas con marcadores radioactivos y, como lo vimos en la sección introductoria de medicina nuclear, la gamma cámara detectará todas las regiones en donde se distribuya el gas marcado. Si no hay nada que impida que el gas ventile los alvéolos, lo que vemos son estas dos estructuras en relación a pulmones que captan el gas de una manera uniforme. Después vamos a inyectar un marcador radioactivo, por ejemplo, moléculas radioactivas en forma de microagregados de albúmina, los cuales nos señalarán la perfusión pulmonar. Esperaríamos ver un pulmón normal con similar aspecto al de ventilación, pero como ven aquí, vemos estos focos que no captaron radiofármaco. Esto les llamamos defectos de perfusión. Esto ocurre porque probablemente haya trombos en estas regiones que no permitan la adecuada perfusión pulmonar. Cuando tenemos defectos de perfusión con una ventilación normal, a esto le llamamos mismatch y nos hace sospechar una tromboembolia pulmonar. Mismatch lo traducimos como discordancia. Lo opuesto es el match. Esto se refiere a un defecto de perfusión a la par con un defecto de ventilación.
Cuando vemos este tipo de estudios, podemos sospechar otras patologías que afectan tanto la ventilación como la perfusión debido a la creación de cortocircuitos como en una consolidación, por ejemplo, en una neumonía. Lo que veríamos pues sería este tipo de llenado incompleto de los pulmones, tanto en perfusión como en ventilación, en el caso del MASH. Existen otros tipos de embolismo pulmonar dependientes de las diversas sustancias que se pueden diseminar a través de los vasos pulmonares, como embolias por grasa, aire, ya hablamos de los trombos, bacterias, líquido amniótico o tumores. Las trombosis de grasa están muy asociadas a pacientes con fractura de huesos largos y procedimientos como la liposucción. Esta se presenta con la clásica tríada de cambios neurológicos por la afección de los potenciales de membrana en las neuronas, rash embólico principalmente en tronco e hipoxemia, obviamente. En imagen encontramos estos glóbulos grasos, como vemos aquí, dentro de la circulación pulmonar arterial. Si ustedes miden las unidades Hounsfield de estos glóbulos, usualmente tienen una densidad negativa sin llegar a ser de la densidad negativa del aire. Por ejemplo, sus valores estarían alrededor de menos 10 a menos 20 unidades Hounsfield. El embolismo por aire requiere ser masivo para realmente ser patológico, por lo que no se crean eso de las películas en donde asesinan a alguien inyectando una pequeña jeringa con 5 cc de aire. En este tipo de embolismo, pues lo que vemos es el aire dentro de las cavidades cardíacas derechas, como vemos aquí, en el ventrículo derecho y también dentro de las arterias pulmonares, como vemos aquí. Con el embolismo pulmonar por tumores, podemos observar tumores como defectos de llenado en la arteria pulmonar. Un ejemplo es este, en donde esta masa mediastinal ha penetrado dentro de la arteria pulmonar derecha, bloqueándola obviamente. Ahora vamos a hablar de dos patologías altamente frecuentes en los pacientes adultos que verán en la consulta, sobre todo en medicina interna y en urgencias. Primero, recordemos de forma rápida qué estructuras conforman a la silueta cardíaca en una radiografía de tórax póstero-anterior o antero-posterior. Recordemos que tanto la aurícula izquierda como el ventrículo derecho, debido a su posición central, su imagen se sobrepone sobre la silueta cardíaca y básicamente no forma parte de los bordes que observamos. De esta forma, es la aurícula derecha la que forma principalmente al borde cardíaco derecho y el ventrículo izquierdo es el que forma el borde cardíaco izquierdo. En la radiografía lateral, por su posición anterior, el ventrículo derecho es el que forma al borde cardíaco anterior y el borde cardíaco posterior está formado principalmente por la aurícula izquierda con algo de ventrículo izquierdo hacia las porciones inferiores. La insuficiencia cardíaca congestiva mencionan algunas fuentes que es la gran pandemia de estos tiempos y ciertamente en México y Latinoamérica la incidencia es muy elevada. La insuficiencia cardíaca congestiva responde al gasto cardíaco, el cual, si recuerdan de fisiología, está en función de la frecuencia cardíaca y la fracción de eyección ventricular. Cuando disminuye el gasto cardíaco se genera insuficiencia cardíaca y las causas son múltiples, principalmente por cardiopatía hipertensiva, isquémica, miocardiopatía dilatada, y otras causas son arritmias, valvulopatías, infecciones, enfermedades por infiltración como la amiloidosis, alcoholismo, endocrinopatías, enfermedades genéticas, etc. En términos anatómicos y topográficos, dividimos a la insuficiencia cardíaca en insuficiencia izquierda e insuficiencia derecha. Los signos y el sinfín de síntomas ya los revisarán en sus clases clínicas respectivas, pero clásicamente mencionamos que la insuficiencia cardíaca izquierda cursa con disnea y la insuficiencia cardíaca derecha con edema visceral y de regiones dependientes. Ya vieron o ya verán en su momento toda la fisiopatología global bastante intrincada en donde involucramos al corazón, pulmones, riñones y demás mecanismos endocrinológicos y vasculares. Pero por el momento solo hablaremos de la fisiopatología que nos sirve para comprender los hallazgos radiológicos. Recuerden la circulación normal para poder entender la circulación patológica. Cuando existe disfunción del corazón izquierdo, con una disminución de gasto cardíaco, esto genera sobrecarga que incrementa la presión venosa pulmonar. Esto en los pulmones se manifiesta como un aumento de presión hidrostática vascular pulmonar, en donde puede existir migración de líquido hacia el intersticio pulmonar y de ahí hacia los alvéolos. De una forma muy burda decimos que la insuficiencia cardíaca izquierda genera encharcamiento pulmonar, pero esto no lo digan así porque suena horrible. La disfunción derecha se genera principalmente secundaria por una disfunción izquierda
o enfermedad pulmonar. En esta situación, incrementa la presión venosa pero sistémica. Este incremento de la presión hidrostática vascular generará migración de líquido hacia el intersticio de los tejidos dependientes, por ejemplo, piernas, y también al intersticio de las vísceras, como el hígado, por ejemplo. Realmente estamos viendo aquí el 10% de la historia en cuanto a fisiopatología de la insuficiencia cardíaca congestiva, pero esto es lo mínimo necesario para entender qué podemos observar por imagen. Radiológicamente, en la radiografía de tórax existen 3 grados de insuficiencia cardíaca congestiva. Usualmente estos no son secuenciales. Los grados dependen de la presión capilar pulmonar en cuña, la cual en situaciones normales es de 2 a 14 milímetros de mercurio, y se refiere a la presión que se registra en un catéter que se llama de Swan-Ganz, el cual introducimos por las venas y avanzamos hasta el corazón derecho, procediendo después a avanzar hasta el ventrículo derecho y más allá de la válvula pulmonar para colocarlo hasta una rama distal de alguna arteria pulmonar. Y ahí es donde medimos la presión en cuña. En la insuficiencia cardíaca congestiva, prácticamente el hallazgo universal es la cardiomegalia, cuando esta es de tipo crónico. Y pues ya hablamos del índice cardiotorácico la clase pasada. Dependiendo del grado de aumento de la presión en cuña, tenemos en primera instancia la congestión vascular pulmonar y aumento de la presión hidrostática en las arterias pulmonares. Esto lo conocemos como redistribución de flujos y en un momento vamos a ver a qué se refiere. En segundo grado, ya que el líquido migró del compartimiento vascular al intersticial, tenemos el edema del intersticio pulmonar y sus hallazgos asociados. En tercer grado, después de que el líquido migra al intersticio pulmonar, su capacidad de reabsorción linfática en el intersticio es superada y el líquido migra hacia los alveolos. Esto lo conocemos como edema alveolar o edema pulmonar. ¿Se acuerdan que dijimos en la clase pasada que el patrón radiológico en relación al intercambio del aire alveolar por algunas sustancias, por ejemplo líquido, le decimos consolidación? Pues aquí lo tenemos. En este grado, inclusive, el líquido puede migrar de los alveolos hacia el espacio pleural, causando un derrame pleural. Decíamos que en el primer grado de insuficiencia cardíaca radiológica tenemos congestión vascular en los pulmones. Esto lo observamos en una radiografía como esto que llamamos redistribución o cefalización de flujos. Para entenderlo, recordemos que de forma normal en las bases pulmonares los vasos, principalmente las arterias pulmonares, tienen mayor calibre que los vasos de los ápices, ya que las arterias pulmonares son vasos de capacitancia, o sea, casi siempre los vasos que contienen sangre no oxigenada realmente están colapsados, a menos de que exista algo que obligue a que funcionen como reservorio y se dilaten. En condiciones normales, la gravedad de un paciente que mantiene el tórax erguido, pues condiciona que los vasos de las bases se distiendan más que los vasos de los ápices. Esto es un paciente normal. Cuando existe falla cardíaca, estos vasos de capacitancia comienzan a dilatarse debido al aumento de la poscarga y por lo tanto los vasos de las bases que ya tenían contenido en su interior pues se van a sobredistender y los vasos de los ápices que no estaban dilatados como buen vaso capacitante, ahora van a comenzar a dilatarse. A esto le llamamos redistribución o cefalización de flujos. Por lo tanto, la cefalización de flujos significa sobrecarga del volumen sanguíneo pulmonar. Como vemos aquí, en la insuficiencia cardíaca congestiva, los vasos de los ápices van a ser muy prominentes. Por ejemplo, esta es la radiografía de un paciente con insuficiencia cardíaca, el cual presenta descompensación. Y noten aquí cómo desarrolla un aumento de grosor en los vasos pulmonares. Comparen su radiografía previa a la radiografía con descompensación. Y también tenemos este engrosamiento que corresponde al pedículo vascular. En un momento vamos a ver a qué se refiere esto. En sus radiografías, para ver cefalización o redistribución de flujos, pueden también notar este tipo de imágenes. Noten cómo esta radiopacidad circular corresponde a una arteria de la porción medial del pulmón y ahora tiene un calibre más incrementado en relación al bronquio, que sería esta pequeña imagen en anillo radiolúcido señalado por la flecha azul. Usualmente en la porción medial del pulmón el calibre del bronquio y una arteria guarda una relación 1 a 1, pero cuando existe redistribución de flujos, la arteria adquiere un calibre mayor. El grado 2 decíamos que estaba en relación con el edema intersticial. Cuando incrementa la presión hidrostática de los capilares pulmonares, comienza a existir fuga del líquido del compartimiento vascular al intersticial.
Esto lo vamos a poder ver en la radiografía como líneas septales. Estas líneas septales las observamos clásicamente en las regiones periféricas del pulmón, formando un ángulo de 90 grados con la pleura. Son estas líneas que discretamente se alcanzan a observar aquí. Ya habíamos hablado en la clase pasada de patrones radiopacos intersticiales y en especial del patrón reticular intersticial. Antiguamente se describían 3 tipos de líneas de Kerley, pero ahora realmente cualquier tipo de opacidad reticular intersticial le llamamos simplemente líneas septales, ya que cuando este edema intersticial incrementa, las líneas se sobreponen y esto realmente solo corresponde a un patrón reticular intersticial como estamos viendo aquí. Se menciona también que por la fuga del líquido de los vasos iliares hacia el intersticio iliar, los cilios adquieren este aspecto borroso por aumento de la densidad en el espacio intersticial peribronquial. A esto le llamamos borramiento peribronquial y corresponde a esto que observamos aquí. Vean cómo es más radiopaco y difuso todo el espacio intersticial a comparación de estos cilios normales. Entonces, con los hallazgos que mencionamos anteriormente ya pasamos por todas estas fases. El aumento de la presión hidrostática genera fuga de líquido hacia el intersticio. Cuando se supera la cantidad de líquido que puede albergar el intersticio, el líquido migra hacia dentro de los alvéolos del pulmón y esto lo conocemos como edema pulmonar. Vamos a estacionarnos en este nivel y cuando observamos líquido intraalveolar en un paciente con insuficiencia cardíaca agudizada, este es visualizado como una consolidación difusa que ya revisamos la clase pasada. Recuerden que la consolidación difusa es bilateral y generalizada. La consolidación es un aumento de la densidad de bordes mal definidos y con broncograma aéreo, como estamos viendo aquí. Este es el broncograma. En esta radiografía vean cómo vemos el incremento del índice cardiotorácico. Es un poco más difícil de identificar la redistribución o cefalización de flujos. También observamos algunas líneas septales. Y existe ya este patrón radiopaco generalizado en ambos pulmones. Vamos a señalarlo aquí y aquí. Esto está en relación a edema pulmonar. El edema pulmonar sigue a la gravedad y vean cómo en un paciente al cual se le toma una tomografía de tórax en decúbito supino, el líquido se deposita principalmente hacia las regiones posteriores, siguiendo la gravedad. Hacia acá estaría su espalda. Es por eso que el líquido se está depositando en estas regiones. Aquí está separada por la cisura. Cuando la reabsorción del líquido intraalveolar mediante el sistema linfático es superada, es entonces cuando los alvéolos fugan el líquido al único compartimiento por ofender, y este es el compartimiento pleural. En esta radiografía podemos identificar este borramiento del ángulo costofrénico en relación a derrame pleural, tema que ya revisamos. Entonces, básicamente tienen que aprender la fisiopatología y cómo va fugando el líquido a cada compartimiento. Además de la cefalización de flujos que se manifiesta en las ramas periféricas de las arterias pulmonares, otro hallazgo en relación a sobrecarga de volumen es la congestión de las venas sistémicas, particularmente la vena cava superior, así como de las arterias por falla en la eyección sistólica cardíaca. A esta sobrecarga en los vasos de mayor calibre la podemos observar como un engrosamiento del pedículo vascular. El pedículo vascular es esta región del mediastino superior conformado en su borde derecho por la vena cava y en su borde izquierdo por la arteria subclavia, izquierda, obviamente. Para su evaluación se debe trazar una línea vertical que va desde la vena cava superior hasta donde cruza el bronquio principal derecho, que correspondería a esta zona donde estamos señalando con una flecha roja. Y del otro lado trazamos una línea vertical desde la arteria subclavia izquierda a la intersección con el botón aórtico señalada por esta flecha. Ya que trazamos estas líneas, medimos este espacio y esto corresponde al calibre del pedículo vascular. Lo normal es que mida menos de 60 milímetros en una proyección póstero-anterior. Cuando este pedículo se engruesa por arriba de 85 milímetros, podemos decir que existe sobrecarga del volumen con seguridad. Prácticamente a partir de ahí, cada aumento de 5 milímetros significa que hay un incremento de 1 litro del volumen intravascular.
En pacientes que tienen edema pulmonar, el pedículo vascular nos va a servir para determinar la causa del edema. Si nosotros observamos edema pulmonar, que sospechamos de origen cardíaco, pero observamos un pedículo vascular normal, esto probablemente signifique que es un edema agudo pulmonar, por ejemplo, causado por algún fármaco o alguna infección. Si observamos edema pulmonar y engrosamiento del pedículo, podemos determinar que se trata de edema pulmonar por sobrecarga crónica, como en una insuficiencia cardíaca congestiva crónica agudizada, o por sobrehidratación o falla renal. Si observamos edema pulmonar y un pedículo pulmonar normal o inclusive disminuido de calibre, esto puede ser causado por un incremento de la permeabilidad capilar, como en el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Otro signo radiológico de sobrecarga es la distensión de la vena ácigos. Esto nos señala un aumento de la presión de la aurícula derecha, ya que la vena ácigos es una rama que drena hacia la vena cava superior y la vena cava superior drena hacia la aurícula derecha. Recuerden que está localizada prácticamente en donde la tráquea se convierte en bronquio principal derecho. A la vena ácigos la observamos en una radiografía póstero-anterior como esta imagen ovalada que vemos aquí que pasa sobre el bronquio derecho. En esta vena ácigos dilatada correspondería a esta estructura. Esta vena ácigos debe medir en bipedestación definitivamente menos de 7 a 10 milímetros y en posición supina o con un paciente acostado menos de 15 milímetros. Cuando está sobredistendida es señal de sobrecarga de volumen en el corazón derecho. Si en radiografías comparativas incrementa 3 milímetros cuando se encuentra en rango normal en la radiografía de base, esto también señala sobrecarga. Varía el diámetro en inspiración y expiración, ya que recuerden la relación que se guarda entre la presión negativa del tórax y los vasos de capacitancia venosa. Cuando en expiración aumentan de calibre estos vasos venosos de una forma normal. La insuficiencia cardíaca derecha puede aparecer como consecuencia de enfermedad pulmonar crónica o pulmonar vascular, así como por consecuencia de insuficiencia cardíaca izquierda y otras causas que listamos aquí. Generalmente coexiste con un incremento en la presión de la arteria pulmonar y sobrecarga en las cavidades derechas. Esta sobrecarga derecha se manifiesta sobre las venas sistémicas y puede causar congestión de estas venas. Es por eso que clínicamente los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha presentan congestión hepática reflejadas en laboratorio como alteraciones en las pruebas de función hepática. También se caracteriza por edema en regiones dependientes como las extremidades y distensión yugular, ascitis, entre otras. Ya irán aprendiendo todo esto. La insuficiencia cardíaca derecha radiológicamente se puede presentar como una dilatación del pedículo vascular debido a la distensión de las venas sistémicas como la vena cava superior y la vena ácigos. Puede existir dilatación de las cavidades derechas. Por ejemplo, aquí estamos viendo un borde cardíaco derecho aumentado. Este ejemplo corresponde a un paciente con cor pulmonale. En un momento vamos a revisar qué es esto. Y esto corresponde a una insuficiencia tricuspidia en donde podemos ver cómo está dilatada la aurícula derecha. A pesar de estos cambios característicos, usualmente encontramos signos radiológicos de insuficiencia cardíaca izquierda e insuficiencia cardíaca derecha en los pacientes. La ecografía es de mucha utilidad en la insuficiencia cardíaca derecha cuando se desarrolla hepatopatía congestiva, ya que podemos identificar distensión de las venas hepáticas que drenan hacia la vena cava inferior. Si existe congestión cardíaca derecha, estas venas se dilatan, pudiendo alcanzar inclusive calibres muy amplios como vemos en esta imagen. Esta es la vena cava inferior y estas son las venas hepáticas con un calibre normal, pero vean cómo aquí está completamente dilatado. Las venas son estas imágenes anecoicas o negras. Debido a que las venas son vasos capacitantes, si nosotros las comprimimos, estas deben demostrar compresión. En el caso de la vena cava inferior, cuando la tratamos de comprimir, en caso de que exista disfunción de cavidades derechas, la vena cava inferior no comprime. Vamos a ver aquí este ultrasonido en modo B. Esto corresponde a la vena cava inferior, esto corresponde a la zona de compresión que estamos viendo nosotros reflejadas aquí en modo M.
Esta barra negra corresponde a la vena cava inferior y cuando nosotros presionamos el transductor contra el abdomen de un paciente en condiciones normales, esta se cierra, por así decirlo, que corresponde a estas regiones. Aquí estamos comprimiendo y en esta barra negra estamos descomprimiendo. En caso de que exista disfunción cardíaca derecha, esta compresión no puede ser posible y podemos llegar a ver venas distendidas o muy distendidas, como vemos aquí, y veríamos la barra en modo M de esta manera, ya que no hay posibilidad de compresión. Con la insuficiencia cardíaca derecha en un ultrasonido hepático también podemos observar un hígado congestivo o con aumento de tamaño y podemos observar también líquido de ascitis, como vemos aquí, el líquido recuerden que es anecoico y lo estamos viendo alrededor del hígado. Ven cómo en condiciones normales no existe esas imágenes anecoicas en relación al líquido.